¿Qué tal? Yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida a este podcast que le hemos llamado Advertencia, un espacio donde tratamos temas que tienen que ver con la superación personal, la rehabilitación, la prevención, el tratamiento de conductas adictivas, desarrollo humano, a veces hasta procesos de alimentación saludable y de todo lo que abone para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Son bienvenidos. Así que espero que disfruten esta charla. Voy a entrevistar a alguien muy especial para mí, alguien que admiro mucho, una persona que sin duda me ha hecho crecer en muchas áreas de mi vida y pues se convirtió en un complemento que sin esa persona a mi lado, pues yo creo que sería muy difícil de yo poder tener la plenitud que hoy se me caracteriza tener. Así que les presento a la bonita Chulita Valderrama. ¿Cómo estás, Chulita? Muy bien, muy a la expectativa de lo que puede pasar hoy. ¿Qué se siente que te entreviste tu esposo? ¿Qué se siente? Pues creo que es como eso, o sea, la expectativa porque conoces toda mi vida, no sé exactamente qué me vas a preguntar, pero a gusto, como en casa. Así. No, Sí. no sientes así como que, como si fuera como, bueno, sé que no lo debes de sentir porque el podcast pues no es eso, ¿verdad? Pero no te sientes como que vas a ser interrogada, interrogada es, Interrogada, sí. ajá. No, porque pues son mi vida, creo que trato de hacer lo más transparente posible, lo expreso, lo escribí, alguna de las cosas, ¿no? Y si algo de lo que he vivido puede ser para prevenir a alguien o para ayudar a alguien, adelante, que valga la pena todo eso. ¿Por qué escribiste en una puerta, por qué escribiste post-it de sueños que querías lograr y a eso le pusiste 100 cosas que debo hacer antes de morir? Precisamente por eso, cuando estaba más o menos en la secundaria, no le hallaba como un sentido a mi vida, no me sentía como si estuviera sola, pensaba mucho en que si yo dejara de estar, el mundo iba a estar exactamente igual. Mi mamá estaba muy ocupada con asuntos de mi hermano, mis papás se habían separado, había vivido en mi infancia abuso sexual y todo eso sentía como que era demasiado peso para, tal vez para mi edad, tal vez para entender, tal vez para sobrellevar mi vida. Y quería terminar con ella. Lo intenté una vez y muchas veces pasaba por mi mente. Pero al mismo tiempo decía, no puede ser tan fácil. O sea, no puedo dejar esto tan fácil. Y empecé a apuntar cosas muy sencillas como cosas que tenía que hacer antes de morir. O sea, ese era el objetivo realmente. Y empecé a apuntar cosas muy sencillas como salir de vacaciones. Tenía mucho tiempo sin salir de vacaciones precisamente porque mis papás se habían separado y todo ese rollo. Y quería volver a salir de vacaciones. Quería conocer en ese momento, quería conocer Mazatlán, por ejemplo. Y cosas para mí, quería conocer cómo era dentro de un orfanato. No sé, a lo mejor en mi mente alguna vez pensé que hubiera estado mejor ahí que en casa, ¿no? No sé, simplemente muchas cosas. Y empecé a hacer una lista. En ese momento era lista y lo pegaba en una puerta. Entonces me empezó a gustar la vida, empecé a disfrutar y empecé a darme cuenta que tenía talentos y que tenía dones y que no había sido pues, por un accidente el que yo los tuviera. Y empezó a gustarme eso y entonces empecé a llenar mi pared. Ya no, perdón, mi puerta ya no eran 5, 10 puntos, ya eran 100 cosas y luego ya le puse el título. Ok, cuando cumpla esto, ya. Cuando cumpla estas 100 cosas, ya. Pero me empezó a gustar y a gustar y a gustar y todavía lo tengo de hecho y empiezo cada vez que se me ocurre algo más, agrego algo más. Entonces creo yo que esos sueños salvaron mi vida.
No, es que está bien tremendo. Imagínate, Sonora es cuarto lugar nacional en temas de SUI, Ujú. ¿no? Guaymas es primer lugar, un municipio bien cercano. Es decir, ¿cuánta gente está ahí pensando en ya terminar con su vida, con su destino, por una depresión, porque alguien lo defraudó, porque alguien lo lastimó, porque esperó, tenía una expectativa de esa persona y esa persona le falló y se le derrumbó el mundo, porque no puede tener hijos, porque lo desemplearon, Ujú, por lo que tú quieras, ¿verdad? ujú. Imagínate que todas esas personas que quieren retirar su vida, estoy tratando de utilizar un sinónimo para que Claro. no me infrinja Facebook cada rato, ¿no? Entonces, imagínate que todas esas personas que están en esa depresión y que ya pasaron de la depresión a los pensamientos, pues hagan o harían lo que hiciste tú, de decir, ¿sabes qué? Ok, antes de darle las Ujú. gracias a esta vida, voy a poner, no 100, Sí. 20 Yo cosas. empecé tal vez con 5 o con 10, pero y luego me empezó a gustar y empezó a subirle más, y ya, Y le agarraste amor a sí. la vida. La vida es hermosa. Ahí fue cuando le encontré un sentido al que yo no había nacido por un accidente, al que yo no estaba ahí porque mi mamá o mi papá lo habían decidido, o sea, era más allá, empecé a ver la vida como, no solamente como un momento para estar, sino para disfrutar y para conocer todavía miles de cosas que todavía desconozco, ¿no? Oye, bonita, o sea, el libro El hombre en busca de sentido Ujú. Víctor Frank. de Víctor Frank, o sea, cómo ayuda en ese aspecto y dice eso que tú estás Exacto. comentando, ¿verdad? Cuando las personas encuentran una esperanza o un significado de sus Ujú. vidas, que para mí es el propósito, pues les dan ganas de vivir, ¿no? Ya ves que él Claro. dice que la gente que sobrevivía en los campos de concentración del ejército alemán nacional socialista, pues no eran las personas más fuertes ni los más jóvenes, eran los que encontraban una esperanza, ¿no? Y por el otro lado, pues está el libro famoso de Rick Warren, Un hombre el de propósito, Una vida, una vida con propósito y wow, o sea, 40 lecciones que te llevan a eso, ¿verdad? ujú. Ya si quieres leer los 4 evangelios, pues encuentras la vida de un Claro. hombre que revolucionó el mundo y adelante. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, se me hace algo súper especial y yo creo que un día debes de escribir un libro que se llame así, 100 cosas que hacer antes de, Morir. pues no lo quería decir, ahí chamba para el Eduardo, ya como 3 veces esa palabra hay que quitarla porque luego no nos dejan, Ah, ok. pero, em, pero creo que debes de hacer ese libro y de poner ahí, por ejemplo, como qué cosas venían en esos post-it. Como qué cosas, aprender a hacer postres. Quería saber cómo hacer un pastel. Esos eran los primeros. Para mí los primeros eran muy básicos. Es el salir de vacaciones, el subirme en un tren, o sea, cosas para mí que quería cumplir, pero muy básicas. Ya después, pues le empecé a subir de nivel, ¿no? O sea, eh, manejar una patrulla para mí era otro nivel. Y Y la manejaste, ¿no? tuve la oportunidad por mi trabajo, poder manejar y saber qué se sentía estar ahí en una, no sé, ¿Y para mí sentiste poder o qué sentías? hay mucha responsabilidad para empezar porque no era mía. Sí, mucha responsabilidad. Hacía mucho calor en la patrulla porque tienen un aparato, bueno, en ese entonces no sé si todavía es igual, el aparato de la radio y emitía mucho calor. Yo tenía mucho calor. Este, eh, y no sé, o sea, es como, ay, tener la oportunidad de ir a tu casa y ponerle check, o sea, lo logré, lo hice. Era para mí una satisfacción. Y empecé a poner cosas más difíciles. Ahorita, cosas muy, muy difíciles que tengo es tener la oportunidad de conocer a los elefantes en su hábitat natural O sea, ¿en África o en y Asia? tratar de subirme a un elefante. No sé si sea posible. Pues sí, pero ya Por Greenpeace y todo ese rollo. esos sueños ya me pegan a mí también, pues, ¿no? Porque Pero tengo ahí que lo ponerme a tengo. chambear para ir allá. Ahí lo tengo. Acabo Oye, de cumplir el de estar en la Torre Eiffel y poderle dar un beso al amor de mi vida. Ya lo cumplí. interesante. ¿Qué otra cosa tienes ahí en tus sueños que has cumplido? Que he cumplido. Conocer a las ballenas en su hábitat natural con su bebé nadando. Ir a Disney, para mí era un sueño, se me hacía muy lejos poder ir a Disney,
Conocer Las Vegas también se me hacía muy, muy lejos. ¿Qué más? Oye, o sea que conmigo sí le hemos tumbado como la mitad de los sueños, ¿no? Sí, los voy a contar, a ver cuáles fueron Claro. antes de ti, después No, de y no, ti. sí, claro, pues, y tengo que tener créditos en el libro ahí. Sí, Definitivamente. cómo no. Antes no los guardaba, los post-it, no los guardaba, solamente los quitaba de la pared como ya lo cumplí. No era para mí relevante, es como, ya, o sea, ya Ujú, casi me voy, ujú. pues, ¿no? Pero hubo o sea, a partir de un momento, el quitarlo y el guardarlo y el tener evidencia de que lo hice, ya tuvo todavía otro valor. Claro. Es como el capturar no solo la vivencia, pero también como ser coleccionista de esos sueños. Chuli, ¿cómo vive la hija de un papá que sufre de alcoholismo? ¿Cómo vive? Creo que con mucha incertidumbre, con mucha inseguridad, con mucho miedo de que no sabes en qué momento va a venir a casa para hacer su desastre, porque así era. La responsabilidad, a mí me tocó tomar un lugar que creo que no me pertenecía, porque tenía que hacerme la fuerte, porque siempre veía a mi mamá llorar y mi hermano a esconderse, y yo era la que, siendo muy pequeña, siempre reclamaba a mi papá y lo sacaba de la casa y lo regañaba porque traía con el cigarro fumando y tiraba la ceniza en el piso, o sea, como si estuviera en la calle. Y siempre tomé ese lugar y me dieron porque me lo cedieron de alguna manera, porque era quien mantenía de alguna manera esa línea, ¿no? Con mi papá. ¿Y cómo nunca te agredió físicamente si te ponías enfrente? Nunca, 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 O sea, agredía a tu mamá, pero a ti no. nunca ni con palabras. Yo no recuerdo alguna ofensa de mi papá, o sea, estando alcoholizado, nunca. Ni siquiera golpes, o sea, que me haya regañado, que me haya nalgueado o algo así, nunca. Yo nomás recuerdo tal vez unos 2 regaños que me hizo mi papá. Y la verdad, o sea, ahorita lo recuerdo y digo, es algo insignificante. Ujú. Pero para mí, o sea, me marcó, o sea, no lo puedo olvidar. No me puedo olvidar que me obligó a tomarme un vaso de Jamaica, que era el concentrado de la Jamaica, no estaba listo. Y me obligó porque pensó que me lo había servido y que no me lo acabé y no me dejó explicarle y me hizo que me lo tomara así. Y otra vez por un plato de frijoles, que era como mi tercer plato, yo creo, y me obligó a comérmelo. Por eso no soy muy fan, yo creo que hay algo ahí que... Quedaste traumada, por eso no te gustan los frijoles. Por eso. Me gusta, pero me cuesta. Algo hay en el subconsciente ahí con relación a eso. Son las únicas 2 veces que yo recuerdo que mi papá me haya levantado la voz o que me haya regañado por esa ¿Te razón, sentías más a gusto cuando tu papá estaba en casa o cuando no estaba en casa? cuando no estaba. ¿Por qué? Pues porque la atmósfera familiar era muy, o sea, con mucha paz, era muy tranquila, podíamos estar en casa sin ningún problema, conviviendo. Regularmente siempre estábamos mi mamá y yo. Y regularmente siempre el punto o el centro de la casa era la cocina, porque estábamos haciendo siempre algún trabajo, alguna manualidad, alguna actividad. Y sí, cuando llegaba mi papá, yo recuerdo que pues era un caos. Nunca comíamos en la mesa juntos. Siempre él iba por su plato y se lo llevaba a su cuarto. Y mi mamá nunca me dejó levantarme para ir a comer con él, porque ella decía que era una mala educación, que teníamos que comer todos en familia. Y yo decía, pues, pero mi familia está en el cuarto. Yo tenía entre los 5 y 6 años, yo creo. Pero no, decía, el lugar para comer es aquí la mesa. Y recuerdo mucho eso, o sea, esa parte de ella va a regar su plato y se iba. Entonces yo decía, ¿para qué viene entonces si ni siquiera va a estar con nosotros? Pues. Y llegaba y empezaban los problemas. Regularmente, si estaba tomado, sí. No, ¿Y cuándo estaba tomado? ¿Los fines de semana solamente? al principio eran los fines de semana, lo que yo recuerdo. Al principio eran los fines de semana, siempre, o sea, era viernes, sábado, domingo, salir fuera a comer, a cenar con amigos, siempre había una fiesta, siempre había una salida y siempre acababa muy mal. Regularmente para mí era muy, y lo recuerdo mucho, cuando salíamos de algún restaurante que había los retenes con las patrullas, siempre le quitaban el carro. Con ustedes ahí. Sí, yo recuerdo que unas 3 o 4 veces
el policía nos llevaba en el carro a la casa y ahí nos dejaba en nuestra casa y mi papá lo llevaban pues a que cumpliera las no sé qué tantas horas, ¿no? Ahí en la celda. Yo recuerdo unas 3, 4 veces así, que el ¿Cuál fue policía era la, el chofer. ¿Cuál fue la ocasión que para ti fue que sentiste lástima o tristeza por tu papá por las condiciones en las que se encontraba? Por ejemplo, me dices que en los restaurantes o en las fiestas de cada fin de semana donde los llevaba a ustedes, pues siempre se alcoholizaba, siempre, pues hacía su función, es lo que estás tratando de decirme, ¿no? Sí. Entonces, tú como su hija, que algún momento en el que hayas observado y hayas sentido lástima, tristeza, compasión, bueno, compasión es otra cosa, lástima o que te hayas puesto triste, pues por ver a tu papá en ese estado, ¿no? Donde para la gente puede ser sinónimo incluso de burla. Recuerdo muchos, así de mi niñez, o sea, antes de que se divorciaran, o sea, que todavía estaba en casa. Sí recuerdo una vez que íbamos saliendo de una fiesta familiar y regularmente las fiestas familiares siempre se acababan porque mi papá era muy imprudente, siempre hablaba de más y regularmente siempre era cuando ya estaba muy alcoholizado, a la 1, 3 de la mañana, que era la hora que íbamos saliendo, o sea, de la fiesta, que no creo prudente para una familia. Era el momento en que se acababa, era porque mi papá la había regado. Entonces sí me daba siempre pues esa lástima porque yo veía a mi papá físicamente, se veía destruido, o sea, físicamente por el alcohol, pero lo veía triste porque la gente obviamente lo estaba corriendo. O sea, no era pues porque realmente se había acabado la fiesta, era porque lo estaban corriendo porque se había pasado de decir algo totalmente imprudente en la familia y pues lo echaban fuera. Y lo corrían y ustedes detrás de él. Pues por lo menos yo, ¿no? O sea, sí me sentía como en medio, o sea, ¿cómo me voy a quedar? Y está mi papá, si nos íbamos, pues nos íbamos todos. Y pues regularmente mi mamá salía llorando porque pues lastimaba a lo mejor a su familia, qué sé yo, ¿no? Pero siempre era como lo común. Y lo triste tal vez es que te acostumbras. Te acostumbras a que vas a llegar a la fiesta y se va a acabar porque tu papá la va a regar. Fíjate qué tremendo eso que dices. Regularmente el alcohólico es muy histriónico, o sea, Sí. quiere atraer los focos, la atención, y por eso puede ser burlón, imprudente, y quiere ser el alma de la fiesta, aunque sea ofensivo, en su misma soberbia alcohólica, buscan mucho eso, pues, ¿no? O sea, yo aquí, aunque aplaste a los demás, pues, ¿no? Yo. Sí, pero, ¿sabes? Mi papá realmente se transformaba. O sea, fuera de alcohol en su cuerpo, era una persona, para mí y para muchas personas lo podrían decir, una persona muy noble, muy sociable, quería ayudar a todo el mundo, o sea, todo el mundo se quería llevar a la casa porque los quería ayudar. Pero realmente en cuanto empezaba a entrar el alcohol a su cuerpo, se transformaba en ser el que anunciaba el circo. O sea, yo quiero ser el anunciador, el presentador, el no sé cómo se le llama a esa persona, ¿no? O sea, al que lo vean, al que siempre tenía un tema para platicar. O sea, si tú le preguntabas lo que fuese, te lo iba a decir como si fuera un experto, porque si no se lo sabía, lo inventaba literalmente y se lo ibas a creer. Oye, bonita, y también tienden a ser mitómanos, ¿no? O sea, están mintiendo por deporte y llega el momento en el que se creen sus propias mentiras, ¿no? Sí, Pueden estar platicando contigo en la sí, fiesta y ven un cuadro ahí de España. Ah, no, sí, cuando yo estuve en Barcelona, fíjate, y te platica como así si fue. hubiera caminado por Madrid y así, ¿no? Sí, ya así fue. Obviamente, ya los últimos años que yo estuve con él, lo caché en muchas. Le costaba conmigo como, "Ay, o sea, tengo que ser yo". Yo lo veía porque precisamente, ¿no? Él tenía un cuadro de, no, Sevilla, a España. Años estuvo ahí de decoración y a alguien le preguntó, oye, ese plato en una borrachera. Y desde entonces, casualmente, empezó a hablar como español. Fíjate. Y la gente realmente pensaba que había sido español. Fueron el último año, yo creo, de su vida.
Y ya después, ya cuando fallece mi papá, me preguntó gente, oye, ¿de qué parte de España? ¿Tú también eres de España? Y yo, ¿cómo? Entonces, ahí es donde empecé yo a hilar, por eso es que hablaba así, porque tenía que guardar la parte en que ya había dicho a toda su comunidad que él era español. Muchos ya sabían que no, otros le seguían el rollo y mucha gente nueva que lo empezó a conocer, pues sí pensaba realmente que Me dices que mi suegro, sin el alcohol, era una persona muy bondadosa, era una persona agradable, era una persona que la gente lo buscaba, que era una persona generosa. ¿Qué recuerdas de tu papá en esa área cuando él no tenía alcohol? eh, ¿Alguna experiencia, algún momento? Pues tengo muy buenas experiencias con él, o sea, a él le gustaba mucho el rollo de la cacería, pescar y la convivencia. Siempre cuando íbamos a un lugar cerca de Hermosillo, al Novillo me parece que era, siempre acampábamos y siempre invitaba a otras familias, amigos, pues para que yo tuviera con quién jugar, para que mi mamá también tuviera con quién estar y él que irse con su amigo, por ejemplo, a la pesca, ¿no? Y sí, o sea, yo tengo muchos recuerdos de mi papá siempre tratando de ayudar a los demás, al vecino que se le desvieló el carro y ahí estaba ayudándolo a pesar de pues que a lo mejor se tenía que ir a trabajar. Tengo muchos recuerdos de eso, o sea, siempre el tratar de ayudar a otra persona. Mi papá sí era de los que se paraba para, pues, si alguien necesitaba algo, o sea, yo tengo ese recuerdo. A lo mejor de ahí viene tu espíritu de servicio, A lo ¿no? mejor, a lo mejor. Igual, ya en los últimos años ayudaba a los americanos porque vivió mucho tiempo en Bahía de Quino y era pues su comunidad, como te comentaba, ¿no? Sus vecinos y les ayudaba para muchas cosas. Y, y por eso es que yo reconozco que mi papá tenía un corazón noble, tenía ¿Le un tenías corazón. miedo a tu papá? No, nunca le tuve miedo, Ni cuando llegaba transformado. nunca. A pesar de la escena esta que vi muy fuerte con mi mamá, ¿Qué escena? una vez yo creo que tenía 3 años, yo creo. Llega mi papá, ya muy tarde, yo creo. Yo estaba dormida, mi hermano también estaba dormido y me saca de la cuna. Yo tenía 3 años. ¿Cómo te puedes acordar de eso? Yo pensé que lo había soñado y después le pregunté a mi mamá y me dijo exactamente lo que había pasado. Y tenía muchos, así como muchas fotos así en mi mente. Entonces me carga mi papá y me lleva a la cocina. Y en la cocina veo a mi mamá tirada en el suelo con vidrios alrededor y sangrándole la cabeza. Y yo, o sea, no podía entender lo que estaba pasando. O sea, me acaba de despertar mi papá. O sea, recuerdo el olor de mi papá. O sea, todavía lo recuerdo, ese olor A de sudor y a cigarro, de cerveza. bar, así, o sea, ¿no? O sea, todo eso. Y veo la imagen de mi mamá en el suelo con la sangre. No lo podía entender. Yo dije, a lo mejor estoy soñando, no sé, no lo podía entender. ¿Y para qué te llevó? Ahora, o sea, pensando así, siento yo como que fue para mostrarme lo que había hecho. O sea, yo no le encuentro una explicación lógica, ¿no? Porque nunca me maltrató, nunca me ofendió, nunca me golpeó, o sea, para llamarme atención y regañarme o algo. Pero eso, o sea, para mí fue, lo asumo todas, lo que no hizo, para mí fue ahí, pues no, siento que me dejó Y marcada. recuerdas, estabas tan pequeña, pero recuerdas si sentiste, ¿cuál fue tu sentir en ver a tu mamá en ese estado de vulnerabilidad? Yo creo que quedé en shock porque no recuerdo ningún sentimiento. Aún así, no sentía miedo de él. Y yo creo que tiene mucho que ver muchas cosas en ese aspecto. A pesar de todo lo que vivimos en casa, mi mamá jamás me dijo nada en contra de él. Nada de que es un borracho, que me golpea, que hace esto. O sea, jamás, jamás. Yo creo que era suficiente con lo que yo veía. Y trataba obviamente mi mamá de que no viera tanto, por eso me quedaba en diferentes lugares, ¿no? Pero muchas cosas pues fueron inevitables. Muchos años después yo le pregunté a mi mamá porque tenía eso como guardado, o sea, esa imagen. Y estaba impactada también mi mamá cómo me podía haber acordado porque tenía 3 años de eso. Pues fíjate, no andamos tan lejos, ¿eh? Porque yo a los 5 años es la fotografía que recuerdo cuando mis padres se separan
y hay una discusión muy, pero muy alzada de tono y de nivel en la sala de mi casa, y yo veo a mi mamá en un estado de sumamente vulnerabilidad ante los gritos y el forcejeo de mi papá, y es cuando la corre de la casa, que se va como una ladrona con mis hermanos detrás de ella. Y yo tenía 5 años y lo recuerdo muy bien, recuerdo el sillón, recuerdo cuando yo me agaché a mi mamá guardaba sus aretes y sus joyas en un traste de aluminio de galletas de Navidad. Sí. Entonces, eso mi papá se lo había, pum, le había pegado y estaban regados por toda la sala. Y mi mamá estaba en medio del sillón naranja y yo le estaba ayudando a recoger los aretes, las joyitas de mi mamá. Ujú. Y en mis manos me caían sus lágrimas. Entonces, ¿cómo puedo recordar tanto detalle si tenía 5 años? De hecho, no me acuerdo de nada más que de eso. Mi memoria fotográfica es de los 5 años para atrás. Ya no sé nada, ni fotos he visto. O sea, por ahí mi mamá me enseñó una hace algún tiempo donde me salgo mordiendo el dedo gordo del pie, pero fuera de ahí no tengo fotos. O sea, no sé. A partir de ahí yo tengo una memoria fotográfica en mi mente, ¿no? Entonces tú tenías 3 años Ujú. cuando vistes ese conato, esa pelea ahí en la sala de tu casa, y yo tenía 5, entonces, pues, andamos un poquito cerca ahí, ¿no? Sí, yo creo que son como choques emocionales que nos trauman y obviamente nos dejan pues una marca, ¿no? Y te comento, pues a pesar de todo eso, yo nunca le tuve miedo a mi papá, nunca, nunca tuve ese sentimiento de miedo. Y te acostabas en la noche y no te acostabas con el temor de que, híjole, no está mi jefe, ahorita va a llegar y no sé qué va a pasar. O de repente, como dices tú, te acostumbras a Sí, eso. es la costumbre. Yo creo que sí, porque no tengo así como un recuerdo. Sí, ya después, cuando ellos se separan, ya era muy recurrente que mi papá llegara en la noche a gritar y a vociferar y a aventar botellas y a la casa, ¿no? Ahí sí, sí sentía, no miedo, pero sí sentía tal vez como una frustración, porque no sabía qué es lo que iba a pasar. Mi mamá nunca salía y mi mamá trataba de hacerlo de una manera más apacible posible, porque sabía que iba a pasar. Llegaba mi papá a tocar el cerco y me decía mi mamá, ay, ahí viene tu papá. Y ahorita va a decir esto. Y decía, Marta, esto. Y jajaja, nos reíamos. Mi mamá trataba de hacerlo Chusco. de alguna manera divertida para mí, para que tal vez, pues a lo mejor ella sí sentía miedo. Y a lo mejor ella pensaba que yo sentía miedo también y trataba de que fuera lo más leve posible para mí. Y así era por años fue eso. Perdón, termino. Yo cuando mi papá se va, yo empecé a dormir en la cama de mi mamá. Entonces ya dormía yo con ella, y por eso es que siempre que pasaba eso, estaba yo con mi mamá. Oye, bonita, o sea, el hijo de un alcohólico, o en otras palabras, el hijo de un papá adicto, aprende a no contar con su ayuda. O Sí. sea, tú aprendiste a que no ibas a contar con tu papá. Te Ujú. hiciste esa idea a qué edad y por ende, pues te convertiste en una Selene multiservice, ¿no? O sea, multiservicios, o sea, Sí. desde hacer pies, desde hacer comidas, desde vender Avon. Ahí me tocaron los trastes ahí en la casa de Avon, desde trabajar a temprana edad. Sí, fíjate que parte del rollo que yo tengo de la venta, que me gusta mucho hacerlo, es por mi papá. Yo me acuerdo que los fines de semana él se iba a pescar y todo lo que pescaba lo vendía. Y ahí tenía los apuntes. Al vecino fulano de tal, tantos kilos de pescado y lo vendía. O sea, para mí era algo muy normal Ujú. y era algo extra, ¿no? Y sí, yo creo que como a los 7 años que se va mi papá, yo creo que tal vez antes, o sea, desde antes uno ya sabe que no puede contar con él porque no sabe si va a llegar o no. O sea, yo recuerdo muchas veces que se habían planeado cosas en casa y no llegaba. Entonces mi mamá tenía que ir moviendo porque nos había prometido que íbamos a ir a las pizzas, por ejemplo, pero no llegó el dinero. Porque el sábado le pagaban y pues no llegaba y llegaba hasta el lunes a veces, nomás a bañarse y irse a trabajar.
Entonces, desde entonces, como uno inconscientemente ya sabe que no va a llegar, ya sabe que si te dijo eso el martes que vamos a hacer el viernes, ya sabes que no va a pasar y que nos vamos a terminar yendo con mi abuela, porque así va a ser, ¿no? Entonces, sí, uno se va haciendo independiente desde muy pequeños. En mi caso, se fue todavía acelerando porque mi mamá trabajaba doble turno, precisamente porque no había dinero en casa por lo de mi papá. Y mi hermano estaba en la tarde en la escuela, yo estaba en la mañana, y cuando yo salía de la escuela a la 1 de la tarde, yo ya estaba sola hasta las 7. Entonces tenía que aprender a cocinar si quería comer, tenía que aprender a ir a la tienda si necesitaba y a que me apuntara, ¿no? Y te vas haciendo así por necesidad, o O sea, sea, aprendes a desarrollar habilidades de un adulto. aprender el boiler, si quieres bañarte o si no, pues no te bañas porque necesitas hacerlo. Sí, hacer muchas cosas que realmente no es la edad tal vez apropiada para que un niño lo haga, pero es el modo de sobrevivencia. En tu niñez, Shuli, jugaste a las muñecas, tenías juguetes. Sí, sí, sí. Sí, siempre tuve muñecas, Barbies y todo eso, sí, me gustaba mucho jugar. Todavía en la primaria, siento yo que a lo mejor era una edad todavía ya, en quinto, sexto, yo todavía jugaba a las muñecas, no sé por qué, no sé si era algo normal o no, o aún había mucha inocencia en esos tiempos, que todavía nos juntábamos con mi vecina, porque era a lo mejor más chica que yo, y jugábamos a las Barbies, me acuerdo. Entonces, de ahí viene todo lo que has aprendido a desarrollar. O sea, yo siempre digo, no, hombre, mi esposa te puede arreglar una fuga o te monta una página de internet. O sea, en ese extremo se maneja, ¿no? Sí, yo creo que me acostumbré a hacer muchas cosas y aprender muchas cosas. Y también tenía que ver con mi papá, porque mi papá me decía, y me repetía mucho todavía ya grande, me decía, entre más cosas sepas hacer, más, ¿cómo se dice? Eh, más, se me fue la palabra. Más vas a cobrar, Es como más, más te van a eso, o necesitar. sea, como que las personas más te van a necesitar. Entre más cosas sepas hacer, vas a ser más indispensable para los demás. Indispensable. Eso, más indispensable para los demás. Nunca me dijo un trabajo, nunca me dijo, así me dijo. Entre más cosas sepas hacer, más indispensable vas a ser para los demás. Y a lo mejor, tal vez por él también sabía hacer muchas cosas. O sea, sabía cocinar súper bien, sabía el rollo de la cacería, sabía el rollo de la pesca, era contador él, era muy bueno con las matemáticas y todo ese rollo. ¿Qué más? Tal vez la gente que nos está viendo no sabe, ¿no? Pero mi suegro pues tenía un muy buen trabajo en el aeropuerto, Sí, ¿verdad? Y en la pues Mexicana de Aviación trabajaba en trabajaba. Mexicana de Aviación y por su alcoholismo pues se fue degradando hasta pues tronar por todos Pues lados, ¿no? primero, fíjate, todavía los sobrellevaba su alcoholismo, pero fue cuando pasó el problema de la aerolínea, que empezó a recortar personal. Y Mm, lo que el problema que tuvo es que su mejor amigo se quedó en la segunda fase de trabajando. O sea, lo recortaron a él y su mejor amigo se quedó. Y ahí yo creo que tal vez un problema de ego, pues de dominio, obviamente, se peleó con su mejor amigo, y pues lo recortaron y empezó a buscar trabajo en otras partes. Sí, trabajó en otros lugares, pero ya esa parte creo que no la pudo recuperar. y el alcohol fue el sustituto Sí, en ese sentimiento en el que se el, encontraba. el sustituto ya estaba, simplemente se agravó Se más. agravó, Sí. tomó mayor lugar en Sí, su vida, ¿no? porque como ya tenía más tiempo libre durante el tiempo que estuvo buscando trabajo, se fue para abajo mucho más rápido. El alcohol creo que fue lo que hizo que se fuera en picada. Me tocó, pues tuve la oportunidad de tener una relación sana con él y me tocó una vez que lo invitamos allá a la casa que agarró todo lo que, ahora sí que no eran desperdicios, sino Las obras. las sobras que uno va dejando del desayuno, de la cena anterior, de la comida, poquita sopa que quedaba por ahí, de todo, y me hizo una mezcolanza que la verdad sabía buenísima, agarró una salsa de pato que había ahí, Mango. agarró un mango, me Sí. acuerdo, no, pero sí estaba bien pesado en la cocina, ¿no? Era Yo bueno. creo que heredaste también esa parte, ¿no?
todas las multifaces, pues, de don Eric, pues, en parte todos los talentos que tienes tú, pues, ya era en su genética, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y por el otro lado de mi suegra con el papá Shui, que, pues, era un inventor, pues, también, ¿no? O sea, que ahí vienes de sangre innovadora. Sí, era un ingeniero sin haber estudiado. Sí, 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 Una definitivamente. pregunta, la mayoría de los hijos de alcohólicos, de adictos, me incluyo, de los jóvenes que tienen mucho tiempo libre en su casa, como fue tu caso, de jóvenes que de cierta manera tienen pues un descuido de sus papás, tienden a la promiscuidad, tienden a las adicciones, tienden a salir embarazados muy temprano, ¿sí? O están buscando una salida. Muchos se embarazan rápido porque lo que quieren es huir de su casa, no quieren estar ahí. Y el embarazo es el puente a abandonar ese lugar donde no quieren estar. Ujú. Las adicciones, pues tanto ocio sin hacer nada, ¿qué hago? ¿Qué esto? Pornografía, consumir, o sea, el cerebro de los 60,000 pensamientos que pasan todos los días por nuestro cerebro, el 80% son negativos por nuestra naturaleza. Es intrínseco en nosotros, ¿no? Por lo tanto, pues en un adolescente que no están sus papás, pues no está pensando, bueno, muy pocos están pensando en escribir un libro, trabajar, soñar, ir a entrenar. No, la mayoría empieza, el ocio es la raíz de muchos males y de vicios. Ujú. Entonces, en tu caso, ¿hubo esa desviación o por qué no la hubo? ¿O cómo le hiciste para canalizar correctamente ese tiempo de ocio? Yo creo que no hubo porque no teníamos los recursos, porque no teníamos internet en casa, no teníamos cable, o sea, que hubiera canales de televisión, eran los básicos. Pero te hiciste muy vaga. No, no me dejaban salir tampoco. Mi mamá, a pesar Pero de me que no comentaste es, que tenías mucho tiempo sola. sí, en casa, Ajá, y no te ibas. no, no me iba. A veces sí me iba con alguna amiga, cuando estaba en la primaria, sí íbamos mucho, o sea, siempre trataba de estar fuera porque no quería estar sola. Ya en la preparatoria empecé a tomar opciones en la escuela porque no quería estar sola en casa. Entré a las porristas, entré a teatro, Te entré... mantenías ocupada. Sí, trataba de mantener mi mente ocupada. No podría decirte, ah, es que alguien me dijo, aprendí esto. No, o sea, creo que fue algo, o sea, interno, que no sabría darte una respuesta del por qué lo hice. Solamente sabía que no quería estar sola en mi casa, es lo único. Entonces, en lugar de llegar a mi casa a la 1, 2 de la tarde, ya llegaba a las 5, 6, cuando mi mamá llegaba a las 7, entonces no estaba tanto tiempo sola, ya nomás hacía cena y llegaba mi mamá para cenar juntas. Y regularmente hacía una comida al día, que era esa. ¿Cómo perdonaste a tu papá por el abandono, por los descuidos, por el daño psicológico, por esa figura que tanto amas y que al mismo tiempo te hizo tanto daño? ¿Cómo fue el momento en el que lo perdonaste, lo aceptaste y proseguiste adelante? Porque cuando yo andaba contigo de novio, pues eras un mar de lágrimas cada rato. Sí. Hablabas con él y te dejaba toda temblorina, llorabas mucho. Yo te di mucha terapia ahí, me acuerdo. Yo le pedía consejos a mi papá, que pues mi papá en ese tiempo ya tenía como 30 años sin beber pues para poderte ayudar, porque yo veía que no porque mi suegro quería hacerle daño a su hija, no, o sea, el alcohólico o el adicto no es una persona mala o buena, es una persona enferma, Ujú. que es diferente. Entonces, ¿cómo lograste perdonar a tu papá y liberarte de todo eso que traías? Definitivamente fue un proceso y fue un proceso largo para mí. Yo lo puedo considerar como largo, ¿no? Em, yo viví muchas cosas muy fuertes en mi vida y siempre que yo pensaba quién fue la persona que más daño, yo siempre veía a mi papá. O sea, era mi papá para mí. A pesar de que jamás en la vida me tocó, me golpeó, nada, pues, ¿no? A pesar de que jamás me he ofendido verbalmente. Pero para mí era la persona que me había abandonado, que había preferido estar con el alcohol que Claro. conmigo, que decía que me amaba, pero no lo demostraba. Yo le sentía que tenía mucho rencor en su contra. Entonces, como mucho tiempo estuve sola, llegó un momento en que yo le empecé a desear esa soledad.
yo empezaba a decir como si estuviera, decirle, ojalá que sientas lo que yo siento, ojalá que estés solo y que llores porque no puedes estar con nadie más. Y así, o sea, mucho tiempo, y o sea, todos los días era mi manera de sacar esa frustración y desearle eso. Cuando llega el momento en que él vive esa soledad, porque lo empecé a ver, que se va a vivir solo a otro lugar, y yo empiezo a verlo de vez en cuando y veo la tristeza en sus ojos, veo la soledad, veo cómo está físicamente. Ahí me di cuenta, yo pensaba, o sea, me empecé a sentir culpable, porque dije, por mi culpa está viviendo lo que está viviendo, porque yo se lo deseé, o sea, por años se lo estuve deseando. Y fue ahí cuando empecé tal vez a conocer a Dios realmente, porque antes siento que era más como un trámite, como el 1, 2, 3, el ABC de ir a una iglesia, ¿no? Pero ya conociendo a Dios realmente y hablar con Dios, o sea, saber que no había intermediarios y que podía hablar directamente con Él y pedirle perdón, porque yo le había deseado eso a mi papá y sentirme en un momento, porque fue muchos, muchos años, podría decir, de llegar al momento de esa liberación y decir, no es tu culpa. Hay acciones y todas las acciones tienen una consecuencia, y todo te lleva a algo, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a sanar mi corazón. Y una vez que mi papá hablamos y siento yo como que fue un paréntesis en nuestra vida, porque había mucho tiempo que no habíamos tenido como una conversación como real, ¿no? Y ese momento empezamos a discutir porque me decía que me conocía como la palma de su mano y eso me llegó, o sea, me molestó que me dijera eso. No, no me conoces nada. Claro que no me conoces, no sabes absolutamente nada de mí, no sabes qué quiero hacer con mi vida, no sabes qué comida me gusta, no sabes nada, nunca estás conmigo y ni siquiera me preguntas. Y que me lo haya dicho con esa seguridad, obviamente me molestó y le contesté. Explotaste. Lo que nunca, o sea, lo mejor que hace mucho no hacía. Lo hacía eso cuando era de niña. Ya de grande ya evitaba ese tipo de reacciones, ¿no? Y ahí le reclamé y como que hubo un momento, o sea, yo lo recuerdo perfectamente y fue cuando me dijo, perdóname, perdóname porque te dejé, perdóname porque te quise alejar de mi enfermedad, porque yo no quería causarte más daño y por eso me alejé de ti. Por eso me vine 100 kilómetros de distancia para no estar tan cerca y dañarte más de lo que ya te había dañado. Entonces ahí fue como un momento de acepto ese perdón, te perdono y entendí realmente que ahí en ese momento entendí que no me había abandonado, sino que me había cuidado de alguna manera, ¿no? Entonces, él me dijo, no sabes qué difícil es estar cerca de estar lejos de tus hijos. No sabes, o sea, yo quisiera estar con ustedes, pero yo te estaba envenenando. Entonces, cuando me hice esa parte, yo solté todo. Ya, o sea, quité ese coraje que yo le tenía y le agradecí de alguna manera, ¿no? Entonces, fue ese momento en que yo me liberé y lo perdoné ahí, o sea, le dije, ¿sabes qué? Te perdono porque hubo mucho tiempo en que te maldije, tal vez por eso, pero le di las gracias y se cerró esta conversación y todo siguió como si nada, o sea, como ya estoy en otro rollo, ¿no? O sea, fue algo muy extraño, pero que agradezco que se haya dado eso. ¿Qué fue para ti el haber estado en esos minutos finales de tu papá en el hospital, que hayas estado allá a su lado, porque tú fuiste la que estuviste en ese momento? Yo llegué minutos después, cuando pasó lo que pasó. ¿Qué es para ti haber estado en ese momento donde tu papá tuvo el último respiro? Fue primeramente en el momento en que estábamos cenando, él estaba cenando, yo le estaba ayudando a dar la cena. Yo estaba muy preocupada en ese momento porque no sabía qué iba a hacer con él. No sabía cómo decirle a mi esposo si podría estar unos días en casa. No sabía si se iba a ir tan lejos y cómo comprarle comida para que estuviera, pero no se iba a cuidar. Yo estaba así, o sea, estaba muy preocupada porque no sabía qué hacer. No sabía si mi familia, sus hermanos nos iban a apoyar otra vez, porque era siempre
que nos apoyaban para a lo mejor rentarle un lugar para estar cerca. Yo estaba muy preocupada por eso. Le di cena, le ayudé para darle cena. Estuvimos leyendo, me acuerdo, no sé si Proverbios, no recuerdo exactamente, pero estuvimos leyendo la Biblia. Y mientras estábamos leyendo, yo estaba pensando en eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sentía la responsabilidad. No, sentía que no lo podía dejar solo, pues, ¿no? Entonces, me dieron la oportunidad de bajar 10 minutos para cenar y volver a subir. En esos 10 minutos que bajé, comí muy rápido porque estaba muy oscuro afuera y me daba mucho miedo la gente que pasaba y todo. Cuando subí, él ya no estaba. O sea, estaba su cuerpo, pero él ya no estaba. Y fui con una enfermera y le dije, oye, no sé qué está pasando con mi papá. No es mi turno. Y yo, ayúdame, le dije, no sé qué está pasando, por favor, entra a verlo. Entra, le hablan a todos los códigos del mundo, entran como 15 enfermeros y doctores ahí. Le abren, o sea, cierran la cortina, porque le abren todavía con la cortina abierta, es lo que yo alcancé a ver. Cierran la cortina. Con un bisturí, literal. Le abren en ese momento para como que resucitar el corazón, le había dado un paro cardíaco. Y le hablo a mi hermano le dije que se había puesto mal, no le había dicho que ya no estaba. Le hablé a sus hermanos para que hicieran algo. En ese momento llega uno de sus hermanos, se abre la cortina, ve que ya se fue, dijo. Así, pues es doctor, dije yo, a lo mejor él sabe qué rollo, ¿no? Pero yo estaba así como no sabía qué hacer y al mismo tiempo decía, tengo que estar fuerte porque va a venir mi hermano y yo lo tengo que consolar y efectivamente así fue. Y le di gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber estado con él el último momento, por haberle dado cena, o sea, tener la oportunidad de yo darle cena a él, de haber leído, o sea, la palabra de Dios en ese momento, que él estuviera tranquilo, o sea, él no se había preocupado por absolutamente nada. Yo era la que estaba muy tensa por todo eso. Y también le di gracias a Dios porque no vi el momento en que le dio el paro cardíaco. O sea, le di gracias que no me quedé con esa imagen al final, que en esos 10 minutos que bajé y subí, ya se lo había llevado. Qué interesante, Dios. ¿Por qué estaba ahí tu papá? Llegó una Semana Santa, se puso muy grave porque había tenido un accidente y se le habían quebrado 2 costillas y estuvo en cama como una semana y no comió nada y solamente estuvo tomando alcohol. Entonces, se lo llevaban de emergencia, él vivía en Bahía de Quino, se lo llevan al pueblo de Quino para revisar y ellos pensaban que tenía hepatitis porque tenía los ojos amarillos y todo el amarillo. Entonces tenía como quemada la boca, parecía como que había estado en el desierto por días. Que el alcohol te deshidrata. Pues. La lengua quemada, los labios quemados, literal parecía quemado por fuego, el cuerpo así muy, muy raro. Se lo traen de emergencia, entra a urgencias y empezó a ver cosas. O sea, yo me acuerdo que me decía, está una serpiente colgando ahí. Y yo volteaba así como, ¿qué serpiente? Y eran las mangueras de los sueros, eran esas mangueras lo que él veía, y yo le preguntaba al doctor como que qué hago, y él me decía, síguele el rollo. Y lo que estaba pasando es que se le estaba una infección que le había causado precisamente por el hígado, ya con un problema muy severo. Tenía cirrosis, Tenía cirrosis hepática y se le empezó a infectar y le estaba llegando al cerebro. Por eso es que tenía esas alucinaciones. Ya tenía años con ese problema de cirrosis y tenía cáncer en el pulmón. Eso, por el cigarro también. Por el cigarro. Eso no, se lo detectaron ahí, precisamente, el cáncer de los pulmones. Hacía un año que lo habían operado de un tumor que le había salido en la pierna y ahí le habían hecho un chequeo y ahí nomás dijeron, pues sí, tiene cirrosis, tal grado. Pero obviamente se agravó bastante. El problema que tenía era la cirrosis que ya estaba invadido todo su cuerpo. Y fue exactamente 7 días que estuvo en hospital y su cuerpo no resistió sin alcohol y por eso le dio un paro cardíaco. Oye, por último, Shuli, cuando dormimos en el hospital, en la sala de emergencia, ahí en el piso, fíjate, mucha gente no sabe, no tenemos por qué andarlo contando, pero recuerdo cuando mi suegro llega por emergencia al Hospital General y tú y yo estábamos pues al pendiente de lo que pedían los médicos y los enfermeros. Sí. Y de repente de que, oye, pues son las 11 y ¿qué sigue aquí? O sea,
pues nada, tienes que estar al pendiente por si están hablando o lo que sea, ¿no? ¿Cuántos días nos aventamos durmiendo en el piso de la sala de emergencia? ¿Te acuerdas que veíamos cómo llegaban balaceados? Sí, Llegaba a las feo. 3, 4 de la mañana, raza toda sangrada y nosotros ahí en el piso, ¿no? Sí, yo creo que fue un momento muy feo, o sea, verlo, pero haberlo vivido contigo no fue tan difícil. O sea, creo que pudimos haberlo tomado así, o sea, con esa risa y con ese chiste, Porque porque literalmente pusimos, o sea, hubo un momento, me acuerdo, en que nos venció el sueño y literalmente nos dormimos en la cobija ahí que llevábamos, sí, ¿no? tu mamá me acuerdo que nos llevó unas cobijas, de esas de cuadritos y las pusimos en el piso. Las O de sea, como que cuadritos. realmente agarramos el mejor lugar del lugar de urgencias, porque era la pura esquina. Sí, y era un lugar donde no nos podían pasar por encima, Nadie ¿no? nos pasaba por encima. Ahí dormimos, literalmente. Yo creo que fueron 2 noches las que dormimos ahí. Y lo bueno, de alguna manera, es que tocó en Semana Santa. Yo no tenía trabajo, o sea, no tenía que trabajar. Y pues nos dio la oportunidad, pero no nos quitó las vacaciones. No tuvimos vacaciones por eso. No sé si fue en el momento en que tú no tenías trabajo, no recuerdo bien. Si fue en ese momento en que pues podías estar ahí, ¿no? Em, Pero fue toda una experiencia, la Fue toda una verdad. Fíjate, en experiencia. todos los lugares que hemos dormido, ¿no? O sea, acabamos de dormir ahí en París y ahora, pero antier ya Sí. estábamos ahí en la sala de un hospital, en Sí. el piso. Y fíjate que antes de haber vivido esa experiencia, yo creo que Dios nos llevó ahí, porque yo pensaba, o sea, en mi loca idea de ciudadana, pensaba que ese hospital realmente o era muy a bajo costo o era gratuito, o sea, era el hospital general. Yo tenía esa errónea creencia, pero cuando veía que me hablaban, oye, le tenemos que inyectar esto. Ah, ok, pues inyéctenselo. Sí, pero cuesta 8,000 pesos. ¿Cómo? Sí, cuando nos dieron la cuenta era un cuento, no, la O sea, verdad, ¿no? y era cuando no tenías trabajo, por eso tenía Ajá. tantas justificaciones. Mi papá tenía su IFE que vivía en mi casa. Entonces, eso de alguna manera ayudaba porque, pues, ¿de dónde quieres que saque dinero? Este es de hecho, me pidieron mis talones del trabajo para saber realmente cuánto tenía, para ver si me podían hacer un descuento. Con razón. Entonces, gracias a que vivimos esa experiencia, fue cuando decidimos ayudar a las personas de la calle con su seguro popular. ¿De acuerdo? Ahí fue cuando De acuerdo. empezamos a registrarlos y ayudarles para que tuvieran ese papel. Ya porque teníamos el servicio en el ya albergue. teníamos sí, ahí fue cuando dijimos, ¿cómo le hacen ellos que realmente no tienen un hogar y una familia para pagar medicamentos y una urgencia? Y ahí empezamos a sacar las identificaciones, empezamos a sacar las actas de nacimiento, Que su nos CUR. escuche el Instituto Estatal Electoral, viven como unos 60 compas ahí en la casa, ¿no? Porque a todos les repartimos Sí, recibos de comprobantes de domicilio y todo eso para que pudieran tramitar sus papeles básicos, ¿no? Sí. Si no hubiera sido por esa experiencia, pues no pudiéramos haber ayudado a otros, ¿no? Entonces, si esas experiencias de dolor a otras personas le pueden ayudar, que valga la pena la lágrima. Chuli, escribiste un libro. ¿Me lo podrías pasar, por favor, Eduardo? Escribiste un libro, ¿dónde lo pueden encontrar? Tu experiencia, tu historia. Lo pueden encontrar en Amor y Convicción directamente. En las redes sociales de Tato En las redes Valderrama, sociales, que nos los pidan. Así es. Y ese es Adicto a mis sueños. Ese libro fue uno de los post-it que pude quitar. En mi post-it decía escribir un libro y lograr que por lo menos una persona lo lea. Yo no esperaba que lo tenía que imprimir todo. Yo dije, así es, lo escribo y lo imprimo en la impresora, ¿no? Pero jamás imaginé que realmente iba a ser algo profesional. No, pues, ¿y con quién estás casada, morra? Pues, dile quién te ayudó ahí. Y te doy gracias porque fuiste quien, pues, me ayudó a cumplir ese sueño, ¿no? A poder Sí, la verdad, al al principio no quería, ¿no? Porque quiero seguir escribiendo para en otra dirección, pero sí, fíjate, fue muy motivante poder hacerlo juntos. Está padre que un día nuestros hijos lo lean, ¿no? Así es. Muy suave, muy padre. Pues bueno, nos hizo falta nomás un té chai o un matcha, ¿verdad? ¿Me lo puedes invitar? Con leche de coco y unas galletitas de almendra. Keto. ¿Verdad? Pues mañana que sea mi cumple, te lo cambio. Me puedes invitar tú. Ok, yo te lo invito. ¿Algo que quieras agregar, hermosa? Algo que quiera agregar. Sí, yo creo que es una frase que me impregna a mí, o sea, que es parte de lo que soy, y es que
tu pasado no debe de determinar tu futuro. Por último, tu proceso de sanidad en Cristo, Ujú. ¿qué nos puedes platicar sobre eso? ¿En qué te ha ayudado ir a la iglesia, hacer iglesia en la casa, leer, orar, pertenecer al cristianismo? ¿En qué te ha ayudado a ti en eso? ¿En qué me ha ayudado? Número uno, en sanar todo eso que yo venía cargando. Yo cuando llegué a la iglesia, a la congregación, yo pensé que no tenía ningún problema. O sea, todo bien, estoy bien. Y cuando empecé a leer, empecé a tener una conversación con Dios directamente, a conocer más de mí, ahí me di cuenta que tenía muchísimas cosas por sanar. Yo no sabía que venía cargando con el divorcio de mis papás, yo no sabía que venía cargando con una promesa de no lastimar a mi mamá, que venía cargando con ese abuso, con todos sus problemas. Yo no sabía, yo pensé que yo ya era una persona sana porque ya amaba la vida, porque ya me gustaba lo que hacía. Y ahí me di cuenta que sí lo necesitaba y aún ya haber superado todo eso y haber sanado muchas cosas, el que esté actualmente en mi vida me da la oportunidad de seguir adelante porque cosas siempre van a haber, problemas siempre van a pasar y el estar con Jesucristo realmente o sea, plantar en una roca, sé que no voy a caer, que tal vez van a haber vientos, que tal vez van a haber problemas y cosas, pero que ahí estoy y que Él está conmigo siempre. Amén. Pues, ¿qué diré para cerrar este podcast? Yo creo que mi suegro, tu papá, pues sí, fue una persona que tuvo ese problema de alcoholismo que le arrebató la vida y la oportunidad de conocer a sus nietos, pero también fue un maestro de tu vida, ¿no? O sea, fue una persona que te enseñó de muchas maneras y te preparó indirectamente para que hoy puedas ser lo que eres. Y ojalá todos los que son hijos de padres con algún vicio o alguna conducta adictiva, en vez de replicar lo que tanto criticaron, que le sucede inconscientemente a la mayoría, tomaran la firme decisión de trabajar y que eso fungiera como una prevención, como fue tu caso y el mío, ¿no? De que no, pues no estuvimos activos en esas conductas, ¿no? O sea, tuviste otros problemas, yo tuve otras desviaciones, ¿verdad? Pero no las drogas, pues, ¿no? Entonces, lo que pasa en nuestra casa, pues, es nuestra mejor lección y es la mejor prevención que hay. Muy bien, espero que les haya gustado esta conversación que tuve con mi mujer, con mi esposa, porque luego salen ahí, ¿verdad? No, no es tu mujer, no es tu propiedad, sí lo... A ver. Con mi esposita, espero que les haya gustado esta conversación. Si quieren comprar el libro, fíjate que nunca hago publicidad de los libros, se me duerme. Tenemos 3 libros, este es uno de ellos. Adicto a mis sueños, lo puedes pedir, te lo mandamos hasta tu casa con envío gratis. Bueno, yo soy Tato Valderrama y gracias por compartir este contenido. Aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar.